de cuadernos de las coimas a cuadernos domiciliarios. Hay novedades inquietantes. En la causa de los cuadernos está Cecilia Devana para contarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lu. Así es, hace instantes nada más la Cámara Federal de Apelaciones dictaminó que Gerardo Ferreira, el último empresario en quedar detenido en esta causa, tenía posibilidad de ir a prisión domiciliaria. Lo hicieron teniendo en cuenta un estado de salud del que da cuenta su defensa y del que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi dijeron que, bueno, que va a tener que ser analizado ahora, pero momentáneamente le dan la domiciliaria a Ferreira, se la dan con el uso de la tobillera electrónica y en el correr de la tarde de hoy el empresario cordobés, dueño de electroingeniería, va a recuperar, digamos, la libertad a medias, ¿no? Claro. Pero bueno, puede irse a su casa. Cecilia, decís lamentablemente, esta es una causa que tuvo como, bueno, investigados a cuántos empresarios. Mira, llegó inicialmente la noche del 1 de agosto, que es cuando se desata la ola de allanamientos dictados por Claudio Bonadío, hubo 10. Se detuvieron a 10 de los principales empresarios de la obra pública, como Carlos Wagner, Javier Sánchez Caballero, Armando Lawson, digo, muchísimos nombres muy importantes, Ferreira entre ellos, obviamente. Y después, con el correr de los días, y a medida que muchos de ellos se iban convirtiendo en arrepentidos, iban logrando la excarcelación. En otros casos se la terminaron dando sin ser arrepentidos, pero la gran mayoría fue por su arrepentimiento en la causa, ¿no? Y después también hubo muchísimos funcionarios, de los cuales solo quedan presos Julio Devido y Roberto Barata. Son los dos únicos presos de la causa de los cuadernos. Exactamente. Y los otros empresarios que no fueron detenidos, pero que, bueno, fueron parte de la investigación, como el CEO de Techin, por ejemplo, ¿en qué condiciones está hoy? Bueno, la mayoría de ellos quedaron procesados, muchos de ellos por cohecho, la gran mayoría. Solo Carlos Wagner y precisamente Gerardo Ferreira quedaron como miembros de la asociación ilícita, que era la calificación que les había impuesto Bonadío. Cuando la Cámara tuvo que revisar lo dictado por Bonadío, los procesamientos, a fines de diciembre pasado, en una decisión que fue muy polémica, quita a la gran mayoría de los empresarios de la figura de miembros de la asociación ilícita y los pone como partícipes del delito de cohecho. O sea, les reduce ampliamente, digamos, la carga que había en su contra, ¿no? El tipo de delito, la tipificación era otra y eso implica otra situación procesal. Exactamente, Lu. Ferreira, por su parte, no. Ferreira quedó como miembro de la asociación ilícita, siempre tuvo una situación como más difícil que el resto y nunca barajó la posibilidad de ser arrepentido. Cuando una tarde, recuerdo perfectamente, la segunda semana del caso, donde se empieza a rumorear que se convertía en arrepentido. Y era muy fuerte, incluso algunos medios se arriesgaron a darlo y cuando uno chequeaba con el entorno de él, te decían, es imposible que Gerardo se arrepienta. Y dicho y hecho, fue así. Aseguran, quienes lo conocen de cerca, que él realmente estaba convencido de la forma de actuar del kirchnerismo. Él es un hombre de Carlos Zanini, estuvieron juntos presos durante la última dictadura. Y bueno, dicen que actuó con total convencimiento. Y eso le valió seguir preso, ¿no? Cecilia, ¿tenés presente el número total de empresarios investigados y procesados de alguna u otra manera en la causa? Ascienden a más de 150 en total, si se tienen en cuenta los diferentes apartados en los que se fue abriendo la causa, ¿no? Porque recordemos, Bonadío abrió como 8 causas, digamos, 8 apartados, por cartelización de obra pública, corredores viales, digamos, distintos casos que fueron saliendo de los propios... inclusive. Exacto, y digamos, de las distintas aristas en las que se abrió el caso, ya sea en base a pruebas que se recogieron en la investigación, así también como en base a testimonios, ¿no? Por ejemplo, el de Wagner abrió la puerta a lo que es cartelización de obra pública. Claro, se fue ramificando la investigación. Exactamente. Cecilia, ¿hay debate acerca de, bueno, estos más de 100 empresarios investigados? Ninguno quedó preso. ¿Hay debate en Comodoro Pi, en el ámbito judicial, acerca, bueno, de la credibilidad de la investigación y del alcance de la justicia a la hora de penalizar también a quienes son partícipes necesarios de delitos y como mínimo de cohecho, ¿no? Absolutamente, Lucy. Se abrió un debate porque algunos ven en la posibilidad, digamos, de que haya habido tantas excarcelaciones en base a arrepentirse, cuál, digamos, es la pureza de esta medida, ¿no? O sea, cuántos lo hacen realmente como un arrepentimiento y cuáles es básicamente para ser escarcelados y después ir ganando tiempo acorde a lo que es la justicia argentina, ¿no? El arrepentimiento implica el arrepentimiento para que, bueno, merezca poder salir de prisión, evitar la prisión, que el acusado brinde información
muy contundente acerca de esto. A partir de esos testimonios, ¿la causa avanzó significativamente? Sí, sobre todo con algunos, por ejemplo, Carlos Wagner, Ernesto Clarence, Víctor Manzanares, fueron algunos de los más contundentes, ¿no? El de Wagner abrió, como te decía, la puerta a obra pública, a cartelización de la obra pública. El de Clarence permitió seguir en cierta forma lo que es la ruta del dinero involucrado, porque él era el financista del kirchnerismo. Recordemos, su financiera se llama Inverness, y bueno, la hipótesis que era Inversiones Néstor. Claro. Sí, muchos de ellos permitieron avanzar la investigación. Es importante también que quienes se arrepentían tenían que entregar información tanto hacia los costados como hacia arriba. Claro. No servía que acusaran hacia abajo, ¿no? Y tenían que brindar información nueva constantemente. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que explicaban es el primero que se arrepiente gana. Claro. Porque era el que menos tenía que entregar. Después, a medida que iban habiendo cada vez más arrepentidos, bueno, cada vez tenían que ir entregando información más sensible. Cecilia, y en el caso de aquellos empresarios acusados finalmente por cohecho y no como miembros de una asociación ilícita, ¿también hay discusión acerca de esa figura, esa tipificación del delito? Sí, cuando fue la decisión de la Cámara, lo que quedó la sensación es que los empresarios quedaban muy lejos de la primera hipótesis o la postura que tuvo Bonadío, que no los ponía como víctimas, digamos. Claro. O sea, fue muy contundente en su procesamiento Bonadío cuando dice, acá ninguno fue víctima, acá eran perfectamente conscientes de lo que estaban haciendo y eligieron hacerlo. Claro. La Cámara entendió que no, que eran otras las condiciones y les mejora esa situación. Claro. Pero eso yo te diría que fue incluso mucho más polémico que la figura de los arrepentidos. Claro, ¿no? Porque además los empresarios empezaron a argumentar que ese pago que habían hecho tenía que ver con el financiamiento de la política y no para obtener prebendas a la hora de obtener licitaciones en la obra pública, exactamente, por ejemplo. Exactamente. Y que eso después con el Como correr... si fuera una argumentación, claro, por lo menos en términos de la opinión pública y de la ciudadanía, deja de ser totalmente optimista esa justificación, ¿no? Absolutamente. Y Bonadío incluso se los dice en un momento en el procesamiento, les dice, o sea, se beneficiaron, claramente se beneficiaron con lo que hicieron, ¿no? Entonces esta postura de tuvimos que hacerlo, cuando aparte estábamos hablando de peces realmente muy gordos del mundo empresarial, quedaba chica, claro. ¿no? O sea, así que esa cierta decepción en la causa de los cuadernos, que parecía iba a conmover las estructuras de esta patria contratista, por el momento está un poco frenado. Exactamente, Lu, sí, así es. Por otro lado, lo que sí acaba de suceder también, y esto es un respaldo a la causa, es que la Cámara Federal también rechazó 2 pedidos que había de recusación contra Stornelli. Esto sucedió hace instantes nada más, y de este modo Stornelli queda más firme al frente de la causa, ¿no? Bien. Así que es un respaldo a Stornelli en estos momentos complicados para él. Sí, importante. Pasamos a otro tema. Bueno, ¿no? Nisman, el apellido Nisman, vuelve al presente, al centro de la escena. ¿En qué contexto, Cecilia? Sí, Lu, mira, involucra esta vez a Ricardo Echegaray, ¿no? Y parece raro porque hasta ahora el nombre de Echegaray no había aparecido en el mundo Nisman, pero a partir de hoy lo es. ¿Por qué? Porque una decisión del juez federal de Lomas de Zamora, que vos recordarás el episodio que conocimos en febrero de 2015, unos días después de la muerte de Nisman. Comienza a circular un video donde se veían distintos instantes de Nisman en su vuelta al país de Europa, unos días antes de denunciar a la expresidenta. Bueno, por eso se abrió una causa que terminó con un funcionario de la aduana, Gonzalo Saref, procesado y enjuiciado este año por haber filtrado estas imágenes, ¿no? Se comprobó que, digamos, que él no lo siguió a Nisman, sino que lo que hizo después fue, conocida una vez la denuncia de Nisman y su muerte, buscó en el sistema que registra los videos de Ezeiza, filmó las diferentes secuencias donde aparecía Nisman y filtró eso a la prensa. Bueno, en el juicio que tuvo este año en su contra, Saref, es un juicio contravencional, digamos, es corto, lo juzgó el juez federal de Lomas, dijo que él que buscó las imágenes, las filmó y las filtró por pedido de Ricardo Echegaray, que entonces era titular de AFIP. Entonces, bueno, ¿qué hace la Justicia Federal de Lomas? Ordena investigar si efectivamente esto fue así. Claro. Así que es un nuevo golpe, si se quiere, al ex titular de la AFIP. Que tiene varias causas, ¿no? Veíamos la información exactamente, Lu, ahí si querés la repasamos. Repasamos la información que porque tiene un panorama muy complicado realmente Echegaray. Cecilia. Exactamente, ahí hablábamos la causa de Alberto Nisman. Por otro lado, en la causa de Lázaro Báez está involucrado, está procesado por el tema de las facturas truchas y protección a Lázaro Báez. Con Cristóbal López comparte banquillo de los acusados en el juicio por Oil Combustibles, que empezó este jueves y que va a seguir la semana del 27 de junio.
También está con el tema de AFIP, que es una causa en la que él quedó involucrado por haber filtrado información para perseguir, entendió la Cámara, a opositores del gobierno kirchnerista, y la causa de contrabando, que es en el fuero penal económico, donde se lo acusa de haber facilitado el ingreso de autos diplomáticos durante su gestión. Bueno, así que sí. multiprocesado y complicado realmente Echegaray, que bueno, enfrenta en este momento 2 juicios, el que te mencionaba de Cristóbal López y previamente el que es querellado por Alfonso Pratgay, también por la revelación de información confidencial que recibió durante su gestión de un organismo